Resulta que Portobelo era una de las ciudades más importantes aquí en el continente para los españoles. Y es que resulta que toda la plata y todo el oro que venía de Perú pasaba por aquí antes de ir a España. ¿Están listos para conocer la costa del Caribe en Panamá? Bueno muchachos, el día de hoy los hemos traído a Portobelo y es que vamos a conocer su comida, vamos a conocer sus playas y además le vamos a enseñar dónde alojarse para que puedan disfrutar de este hermoso lugar. Así que sin más muchachos, que empiece esta aventura. Bueno amigos míos, los pongo en contexto. En este momento nos encontramos en Portobelo, que está aproximadamente a unos 50 kilómetros de la ciudad capital de Panamá. Eso sería como 1 hora y media a 2 horas en auto. Pues obviamente también hay bastante tráfico, así que puede que tomes 2 horas y media si estás de mala suerte. El lugar es famoso por sus playas y también porque tiene muchas estructuras que vienen de la época española, fuertes como este en el que estamos aquí, casi intactos, donde vas a poder vivir de primera mano la historia, o sea, la vas a sentir. Además que también tiene muy pero muy buena comida, una comida que no vas a encontrar en ninguna otra parte de Panamá, algo especial. Amigos míos, en este momento estamos en un fuerte y lo primero que me llama la atención es que este fuerte tiene cañones, o sea, está totalmente abierto al público, puedes entrar, tomarte tu foto aquí enfrente del mar y tomarte una foto con un cañón real, o sea, literal, miren esto, literal tiene un cañón real, ¡wow! O sea, y no solamente uno, no, señores, tiene 5 o creo que más. Tienen los que tú necesites para una buena foto, o sea, muchos spots de fotos. Oigan, algo que me llama mucho la atención es que aquí en el lado del Caribe, las playas están disque justico ahí. O sea, no es necesario caminar mucho para meterte a la playa. Imagínense, miren, las casas están ahí a orilla de la playa. ¡Qué cula! Eso no pasa en el Pacífico. Amigos, un datito que está buenísimo es que esta es una de las fortalezas españolas más antiguas que hay aquí en Centroamérica. Y de hecho, esta fortaleza la destruyó un pirata. Sí, señores. Un pirata que invadió la ciudad antigua de Panamá y de hecho llegó aquí, llegó a este fuerte y fue el primer lugar que atacó y quemó. Y luego se fue a pie hasta la antigua ciudad de Panamá y pues la quemó y la saqueó. Pero amigos, me llama mucho la atención el cuidado que tiene el lugar y lo vacío que está. O sea, a esta hora no hay nadie. Esto es un lugar completamente turístico. Esto no es normal verlo así. Y miren cómo están los cañones. O sea, los cañones son totalmente reales. Créanme que es la primera vez en mi vida que puedo estar tan cerca de un cañón. O sea, para mí es algo impresionante, muchachos. Y si se preguntaban, muchachos, sí, este lugar es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Obviamente, esta estructura tenía que ser protegida. Pero muchachos, es un lugar maravilloso, o sea, me ha encantado, me he quedado con ganas de recorrer todo el fuerte, que no es tan grande, pero la verdad es que está muy bien conservado. No, y miren las vistas que te ofrece el fuerte, o sea, llegas aquí, vas caminando y puedes venir y ver toda esta vista. Y de hecho, muchachos, para los que se preguntaban, pues aquí está al lado del lugar donde tomas las lanchas a las principales playas de aquí. Que eso lo vamos a ver más adelante. No se me apresuren que primero tenemos que encontrar el hotel. Y miren, aquí hay gente bañándose, o sea, que te puedes hasta bañar aquí si tú quieres. Amigos, algo que nos acabamos de dar cuenta, pues gracias a Astrid que se pone a ver los detalles, es que hay muchos yates aquí cerca de la costa que están abandonados. O sea, miren, este está abandonado y este acá. Y hace un momento vimos uno allá que estaba hundido. Astrid está acá pensando, es que, ¿por qué yo no me puedo quedar con ese yate? Y le quiere poner Astrid. ¿Qué ustedes creen, amigos? La verdad es que no sé por qué pasa eso. Miren, ahí hay otro, o sea, literal, ahí hay un hundido. Ven que no es mentira, o sea, hay varios. En esta ocasión nosotros reservamos un hotel que está justamente en el medio del pueblo. Y la parte más cool, lo principal, es que pudimos dejar el auto en el estacionamiento del hotel. O sea, este es un pueblo bastante pequeño y como que no hay muchos estacionamientos y ya eso es un plus bastante excelente. El mar está por allá y nosotros ya estamos bajando todas las cosas para ir a conocer la habitación, que es lo más importante para Astrid, ya que ella fue la que lo eligió.
Ya caminamos un poquito al lado del estacionamiento y el hotel es este, hospedaje Casa de Rayo Verde. Y bueno, caminas por el pasillito y ahí te vas a encontrar la magia. Lo bueno es que el hotel tiene esta parte trasera con acceso directo al mar. Bueno chicos, ya llegamos al hotel. La entrada es por allá como Rubén les estaba grabando y en realidad está a orilla del mar. O sea, se puede ver el mar aquí para relajarse, se escucha todo, está perfecto. Y nuestra habitación literal también está enfrente del mar para tomar nuestro desayuno, saben, ¿no? Bien relax, aquí en nuestra terraza. ¿Qué? Y tenemos nuestra hamaca para relajarnos más. Miren, vamos a entrar a la habitación, les voy a mostrar mi habitación. Bienvenidos. Miren, esta es la habitación, tenemos una cama doble porque bueno, somos 2 personas nada más. Lo que me gustó es estos detallitos siempre me gustan, que nos pongan, que pónganse que el agua caliente para hacernos un cafecito, un tecito, tiene su azúcar, tiene todos sus vasitos para tomar agua, está excelente. Está bastante cozy porque es pequeño y todo lo demás, pero miren, aquí tenemos este sillón como para terminar de arreglarnos, sillón, es una silla como para terminar de arreglarnos, tiene aire acondicionado que es primordial acá en la costa. Y bueno, tenemos acá el baño, como pueden ver, miren, viene con su champú, acondicionador, jabón y todo. O sea que no hace falta que tú traigas nada de eso. También tiene toallas, tiene otro papel higiénico por si se lo acaban. Y lo más importante es el precio, que es fenomenal. Esta habitación por noche está en $70. O sea, es una ganga con todo lo que tenemos acá. Bien, antes estábamos hablando con la recepcionista y nos estaba explicando todo lo de los tours a las playas. Y bueno, nos estaba diciendo que las playas están bastante cerca, o sea, las islas y todo lo demás, y ellos coordinan todo, lo de la lancha, a la hora que te pasan a buscar acá, a la hora que te pasan a buscar a la isla y todo lo demás. Y está bastante económico, porque imagínense, hay un tour de 3 islas que sale en $60 para 2 personas, y te lleva por 3 islas y un lugar que se llama Venas Azules, que dicen que es espectacular. Aparte también puedes ir si quieres a una sola playa, y bueno, si quieres ir a una playa sale mucho más económico, que son $15 por persona ida y vuelta, o sea, incluye las 2, y te regresas a más tardar 6 de la tarde. Y llegó la hora más esperada, la de la comida. Y bueno, pedimos aquí mismo en el lugar donde nos estamos hospedando, que se llama Casa Congo, hay restaurante, y pedimos fufu, que al parecer es una sopa a base de leche de coco, y pedimos pulpo en leche de coco, que es una recomendación que dicen que aquí está buenísimo, así que vamos a ver qué tal. Bueno muchachos, llegó el momento de probar la comida. Por acá tenemos el fufu, que es una sopa de pescado con leche de coco. Y por acá tenemos pulpo en leche de coco también. O sea, esta vaina, esto se ve buenísimo muchachos. Ahora vamos a ver qué puntuación le damos a cada plato. Vamos a ver, el primero. O sea, yo me como de los dos. Uf, muchachos, la sopa está pasadísima. Vamos a ver el pulpo para ver qué tal. Yo no como pulpo todos los días, así que esto es algo especial. Por cierto, los que querían saber, estos son patacones. Uy, no te preocupes. Estos son patacones. Son súper normales acá. Y bueno, veamos. Necesito tenedores. Veamos a qué sabe el pulpo, que es lo más importante. Y ya le damos la puntuación. Y bueno, retomando el camino, a ver el pulpo. Muchachos, está buenísimo y ¿saben qué? El pulpo está suave, porque eso es lo que a veces le pasa al pulpo, se pone duro. Está buenísimo, muchachos. Yo le pondría, a este le pondría un 9 de 10 y a este le pondría un 9.5 de 10. O sea, este me gustó más. Así que ya saben, creo que el pulpo en leche de coco es la mejor recomendación que les puedo dar. Bueno muchachos, después de una comida bastante, pero bastante buena, es hora de dar una vuelta por Portobelo, por el pueblo, a ver qué tal.
qué secreto esconden los muros aquí y la verdad seguir comiendo porque no estamos para nada llenos todavía. Así que sigamos con esta aventura. Oigan, ya me voy poniendo turístico, así que ahí le va un dato turístico importante de Portobelo. Bueno, resulta que Portobelo era una de las ciudades más importantes aquí en el continente para los españoles. Y es que resulta que toda la plata y todo el oro que venía de Perú pasaba por aquí antes de ir a España. Si lo piensan bien, es un dato un poco triste saber que toda esa plata y todo el oro, todas las riquezas de nuestro continente que fueron robadas, pasaron por aquí. La verdad es que sí es un dato que te pone a pensar un poco y a imaginar un poco también por qué la ciudad estaba tan fortificada. Oigan, pero saben, a pesar que la ciudad estaba muy bien fortificada, fue varias veces atacada por piratas y quemada en su totalidad. De hecho, como pudimos ver, el fuerte que vimos hace unos minutos, pues fue quemada por el pirata Morgan cuando vinieron a saquear a la ciudad de Panamá. Sí, los piratas llegaron por aquí y cruzaron a pie hasta la ciudad de Panamá. Oigan muchachos, por ahí enfrente vimos que hay un evento de la iglesia. Y es que esta ciudad es una ciudad donde la fe se vive bastante intensa. Y es que ya les cuento la historia de su iglesia principal y el Cristo que guarda adentro, que es uno de los más famosos, yo diría, aquí en todo Panamá. Oigan, y bueno, este es básicamente el parque de Portobelo. Es bastante colorido, solo que a esta hora está pues bastante vacío, porque esta es la hora de estar en la playa, no estar en el parque. Lo que me gusta es que hay comida por todos lados, muchachos. Aquí vemos un lugar de raspado que veamos qué tal. Oigan, miren lo que nos encontramos, cocada, muchachos, pero de todos los sabores y todos los tipos. ¡Wow! Como les dije, aquí esto está lleno de comida, la parte de felicidad de Astrid. Y cuando vas caminando para la iglesia, te encuentras todos estos lugares que te venden, pues, diferentes mercancías, que si tu collar, que si tu recuerdo para que recuerdes acá la visita del Cristo Negro, que este es uno de los atractivos turísticos de este lugar. Mira, incluso te venden las velas del color púrpura, que es el color pues de la iglesia y del Cristo Negro, que tiene una historia bastante peculiar, muchachos. Y ahora, muchachos, estamos a punto de ver uno de los lugares pues más llamativos aquí de Portobelo, y es la iglesia que guarda al Cristo Negro. Bueno, básicamente la historia es la siguiente. El Cristo llegó en barco a lo que es el puerto de Portobelo. Y cada vez que el barco quería zarpar, siempre pasaba algo, que si había mal tiempo y el barco no podía zarpar, hasta que bajaron la imagen aquí a Portobelo y el barco mágicamente entonces se pudo ir. Desde ahí se cuenta que el Cristo decidió su propio destino y se quiso quedar aquí en Portobelo. Muchachos, algo muy importante es que desde aquel entonces, todos los 21 de octubre, vienen miles de personas desde la ciudad capital, algunos vienen hasta gateando, solamente para pedirle un favor o un milagro al Cristo Negro de Portobelo. Y justamente vinimos en un mes que es el mes más importante, que es octubre, porque aquí en octubre, bueno, el 21 de octubre se celebra la procesión del Cristo de Nazareno. Y esa procesión es súper curiosa porque dicen que es de lado a lado al son de la música y son 4 pasos hacia adelante y 3 pasos para atrás. O sea, imagínense cuánto tiempo toma esa procesión. Oye, por aquí les vamos a poner un video de todas las cosas curiosas que venden acá. Incluso hay correas y se preguntarán obviamente por qué hay correas. No son correas para que uno se ponga y pueda caminar cómodamente, no. Las correas las utilizan como penitencia durante la procesión al pedir un milagro. Y si se dice que si el Cristo te cumple el milagro y tú le prometes de que vas a caminar la procesión pegándote con la correa en la espalda, lo tienes que cumplir porque el Cristo te hizo el milagro. Aún así también hay personas que se ponen velas en las manos y caminan toda la procesión con las velas en la mano. Y recuerden cómo les dije que era la procesión, o sea, es una procesión bien larga. Imagínense pegándose con una correa. Hay incluso personas que la hacen de rodillas, caminan toda la procesión de rodillas. O sea, esto es algo bien fuerte. Oigan, me encanta cómo la ciudad se combina con estas estructuras antiguas, o sea,
se ve que están respetando estas estructuras y están tratando de mantenerlas para atraer el turismo. La verdad es que me gusta bastante. Amigos, acabamos de comprar un super cool raspado ahí y miren estos raspados, muchachos. Aquí los raspados son un poco diferentes, o sea, el jarabe es como más espeso, muchachos. Y estas son dos super malteadas. La verdad es que estaban bien económicos, tenían raspado desde el $1 hasta los $2. O sea, los $2 es un super raspado así cargado. Yo le dije al man, brother, cárgame esto con lo más poderoso. Y bueno, estamos pasando el tiempo aquí en el parque mientras pues disfrutamos de una alabanza aquí al Señor. Como les comentaba, el tema de la religión aquí es bastante extenso y se vive con pasión. Bueno, mi gente, ahora sí iniciamos el día y ahora sí vamos para la playa. ¿Para dónde vamos, Astrid? Para la playa. Vamos por una playa que se llama Playa Blanca. Y bueno, vamos a disfrutar primero del desayuno, porque pues sí, ayer dormimos bastante, estábamos bastante cansados de conocer el pueblo, de conocer las bellezas de Portobelo. Bueno, esta es la segunda playa, se llama Puerto Francés y parecer tiene corales que puedes como snorkelar, ¿se dice así? Se puede hacer snorkel y es súper tranquilo, o sea, es más tranquila que la anterior porque si ven ya aquí no hay música, no hay tanta gente. Muchachos, hemos dado un paseo tremendo durante 3 playas y bueno, ahora el día se está recargando un poquito más porque el sol está empezando a salir. Vamos y les cuento cómo fue este tour para que ustedes también lo puedan tomar. Empezamos con que el tour comprende 3 playas. La primera playa es la playa Huerta, que es la más cercana a Portobelo. De ahí saltamos a la playa que es Puerto Francés, si mal no me equivoco. La Puerto Francés me pareció mejor para hacer snorkel. La verdad es que estaba bastante tranquila y no había mucha gente. Y por último, muchachos, tenemos la Playa Blanca. Bueno, a mí me gustó más esta porque aquí hay donde comer, donde comprar tus cervezas y obviamente puedes hasta alquilar algunas sillas para que te sientas y estés más cómodo. Y bueno, el tour nos costó $60 para los dos e incluye la visita a las 3 playas que vimos y aparte la visita a Benajazules, que fue el lugar donde está todo tranquilo, que hay como manglares. Y bueno, uno escoge a qué playa en qué playa se quiere quedar. Nosotros escogimos esta, como ya le dijimos, pero pueden escoger la que ustedes quieran y solamente le tienen que decir al muchacho que los trae, al capitán, que a qué hora quieren que lo pasen a buscar. El hotel nos coordinó todo lo de las lanchas, a qué hora salíamos y todo lo demás. Está súper bien. Amigos míos, si les gustó el video, por favor dejen muchos likes y comentarios. Hasta la próxima. Bye.